Una sociedad crítica es una sociedad menos limitada e informada. Debate de actualidad y ciencia social. Te invitamos a escucharnos los días martes de 20 a 21:20 horas vía radio online e Instagram. Sociedad Limitada. Hola a todas y a todos, soy Joaquín Rosas y esto es Sociedad Limitada. Vamos a partir hoy con este proyecto. Este proyecto nace desde la necesidad de tener un espacio de encuentro entre la academia y las ciencias sociales, con el fin de difundir pensamiento crítico sobre los procesos sociales y políticos que cruzan a Chile para que la sociedad tenga herramientas para abordar estos procesos. Para este primer capítulo abordaremos dos temas, la violencia de género y movimientos sociales en el escenario político actual. Para ello contamos con dos panelistas, Ana Padilla, encargada del Frente Feminista de Universidad Católica Pública y coordinadora política de Izquierda Autónoma UC. Y por otro lado tenemos a Joao Charán, cientista político. El primer tema, como les decía, es violencia de género. Tras los casos de abuso conocidos desde la semana pasada, es fundamental tratar de ir desentrañando qué hay detrás de estas situaciones. Ya no se puede obviar que son casos de violencia sistemática hacia el género, hacia la mujer, por lo que es necesario ir viendo de dónde viene esto, cuáles son las estructuras que hay detrás de esto, qué hay detrás de esta violencia sistemática de género. Ana, por favor. En cuanto a la violencia de género, creo que todos hemos quedado como bastante impactados con los casos brutales y numerosos que han habido últimamente. Y como tú bien decías, Joaquín, hay causas detrás, no son meras coincidencias, sino que hay una violencia sistemática que se vive no solamente actual, es algo histórico, y que muchos movimientos feministas están tratando de poner ahora en la palestra, que hay una organización detrás de cómo funciona la sociedad que ha históricamente violentado a las mujeres. Y en el caso particular actual, creo que igual se relaciona bastante a algo que levantaron las organizaciones feministas para la marcha del 8 de marzo, que era la precarización de la vida. Hay un aumento de casos y un aumento de violencia a nivel social porque como sociedad chilena nos encontramos frente a falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación, falta de acceso a la vivienda, no hay libertades civiles, no hay derechos, no hay garantías. Entonces es una sociedad muy, muy violenta y esas cosas se terminan canalizando en formas de relaciones violentas que siempre van a terminar perjudicando a los eslabones más débiles, por decirlo así, en términos de capacidad de defensa y cosas en ese sentido que terminan siendo las mujeres y los niños. Que yo creo que no hay que olvidar que muchas de las víctimas que han habido últimamente han sido menores de edad, niños que han sido violentados hasta la muerte, golpeados, abusados sexualmente, mutilados. Entonces, toda esta ola de violencia tiene una cadena detrás que se relaciona a cómo la sociedad actualmente se ha encontrado sin ningún espacio donde poder soltar esa necesidad de poder ser persona al fin y al cabo, porque es gente que se encuentra precarizada, gente que tiene problemas estructurales complejos y bueno, creo que más adelante vamos a ir abordando punto por punto. ¿Y a qué atribuyes tú, si bien estos casos mediáticos se hicieron conocidos, el abuso se puso en la opinión pública por haber sido casos muy brutales, muy mediáticos, pero no hay que olvidar que son cuestiones que vienen hace mucho tiempo, solo que no estaban la presencia de los medios y las redes sociales que te permiten una inmediatez de la información mucho más veloz, digamos. ¿Qué hay detrás de esto? Porque es una cuestión histórica. Sí, yo quisiera retomar un poco lo que mencionaba recién Ana. Yo creo que uno de los principales desafíos que tiene precisamente en esta coyuntura el movimiento feminista, las organizaciones que se reivindican como referentes de esa causa, es precisamente ser capaces de explicitar ese carácter estructural y sistemático que tiene la violencia patriarcal frente a las mujeres. Pues lo que hemos visto estos últimos días es una explosión de muchos casos que han sensibilizado a la opinión pública, pero que han puesto sobre la mesa quizás las dimensiones más evidentes de la violencia de género, que tienen que ver con el acoso y el abuso sexual principalmente. El desafío que se plantea por delante es ser capaces de llevar la crítica hacia las dimensiones más profundas y estructurales que son las que condicionan ese tipo de comportamiento, y ahí es donde uno puede hacerse la pregunta de si
toda la efervescencia social que hoy en día se está viviendo en torno a estos casos va a ser capaz de profundizar en esa crítica sistemática en torno a la violencia patriarcal. Y estas dimensiones que tú muestras, que si bien estos casos mediáticos abren la dimensión más material, más concreta, más estructural de la violencia, ¿cuáles son las distintas dimensiones de la violencia que si bien se pueden dar cotidianamente, día a día, y que no son tan fáciles de traslucir al común de la gente, digamos, al día a día? Un poco abro la palabra para ustedes dos. Sí, yo creo que, un cortito, creo que se han estado haciendo esfuerzos de parte de algunos sectores por evidenciar algunas de las formas de violencia de género que pasan más desapercibidas, que se encuentran más naturalizadas en las subjetividades predominantes en las sociedades contemporáneas. Y una de ellas tiene que ver precisamente con el tema de la cuestión de los cuidados, por decirlo así, y visibilizar el trabajo doméstico como trabajo no pago. Hay personas que llegan a su vejez con pensiones que son bajísimas porque dedicaron parte de su vida a un trabajo que no es reconocido como tal. Y esa es una de las dimensiones que quizá no es tan explícita de violencia de género, en la cual hay iniciativas que están buscando ponerla sobre la palestra. Ana. Como traté de explicar un poco al principio, de repente se tiende a disociar como la violencia de género con el resto de las violencias que vivimos de forma sistemática, y por lo menos una reflexión que he dado con varias compañeras feministas, sobre todo feministas del ala más socialista, es que hay una conexión entre todas las violencias. Entonces, por ejemplo, el caso Nomás FP, es claro que las mujeres cuando llegan a la tercera edad tienen pensiones más bajas porque están asociadas a labores de cuidado o porque ya se hayan dedicado toda su vida al mundo del trabajo remunerado, tienen trabajos con menores salarios, trabajan en lugares más precarizados. Por ejemplo, algo que se toca mucho en mi universidad es el tema de subcontratos. La mayoría de las trabajadoras subcontratadas son mujeres. Entonces, creo que es interesante ir mezclando o ir viendo cómo esta red de violencia de género se va mezclando con la violencia capitalista, que creo que en el fondo, si bien se pueden separar de repente los planos, pero actualmente la violencia de género existe porque estamos en una sociedad capitalista y neoliberal como es la chilena. Y a su vez el neoliberalismo en Chile funciona gracias a que tenemos una forma de estructuración jerárquica en cuanto a género que nos permite, por ejemplo, tener diferenciación o jerarquización de trabajos, tener segregación de las mujeres en ciertos espacios, como ambas estructuras funcionan en conjunto. Perfecto. Vamos a un corte, vamos a una canción. Pedro Piedra, el tema Luna Luna. Volvemos con la relación capitalismo-violencia de género. Tan lentamente entre el aire y los mares de gente, le ladraré a la luna porque sí, porque está ahí, girando tan lejos de mi ansiedad. Saben, viven en la luna, y no me importa que tú seas muda, te quiero, y no me importa que tú seas sorda, te juro, y no me importa que tú seas ciega, y te prometo, te ladraré toda la noche entera.
Una sociedad crítica es una sociedad menos limitada e informada. Debate de actualidad y ciencia social. Te invitamos a escucharnos los días martes de 20 a 21:20 horas vía radio online e Instagram. Sociedad Limitada. Siendo las 8:25 de la tarde, volvemos al debate sobre violencia de género con los dos panelistas, Joao Acharán y Ana Padilla. Habíamos quedado entre la relación entre capitalismo y violencia de género. ¿Cómo podemos ahondar en esta relación bidireccional, si se quiere? Y también esto nos sienta otra parte del debate, que es hacia dónde poder avanzar para contrarrestar esta violencia de género. Ana. Recogiendo la intención del programa, que es un poco traducir toda esta discusión que hay en la academia a términos más simples, es poder recoger como todas las formas de violencia que vivimos como sociedad, ya sea que nos estén maltratando por ser mujer, a la gente que es de la disidencia sexual, a las dueñas de casa que no se sienten parte del sistema laboral ni de previsión social, como todas las demandas, poder ir buscando cómo nos podemos ir encontrando, y creo que mediante esos espacios de encuentro y discusiones nos vamos a ir dando cuenta que tenemos muchos problemas en común que van respondiendo como una sola raíz, que ahí vamos a llegar que hay una sociedad altamente mercantilizada, una sociedad donde tenemos que pagar por todo, hasta para morirse hay que pagar, y aparte que ese exceso de mercantilización se aprovecha de las jerarquías de género. Perfecto, yo. Sí, yo quería como retomar un poco este tema. Si bien la opresión patriarcal es irreductible a la contradicción capital-trabajo que es constitutiva del capitalismo, sí es cierto que estas se articulan de manera específica para generar una situación de doble opresión sobre las mujeres que viven en carne propia ambas opresiones. Desde esa perspectiva creo que es súper pertinente hacer la relación que se establecía en el bloque anterior cuando se hablaba del movimiento No MFB, por ejemplo, porque lo que nos permite es situar la violencia patriarcal de manera transversal en las diferentes dimensiones de la vida cotidiana. Y hacer ese ejercicio nos permite comenzar a concebir como las problemáticas de género no como una temática particular, sino como comenzar a visualizarlas en la manera en la que operan en todas las esferas de la vida cotidiana, y uno se puede encontrar formas específicas de violencia de género en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, y así sucesivamente. Creo que las tomas feministas, por ejemplo, que se han ido multiplicando a lo largo de estas últimas semanas, lo que han logrado es precisamente sacar el feminismo de temática particular y poder posicionarlo como eje transversal desde el cual repensar nuestras prácticas políticas y repensar también nuestras propuestas de transformación de las condiciones actuales. Y allí, desde esa perspectiva de transversalidad, buscar también enfoques integrales para superar esos problemas. Y si uno observa como cuáles son las reivindicaciones que se están fraguando al alero como de esas tomas feministas, vemos, o sea, no se sitúan como en el plano como del mero protocolo para investigar, acompañar, sancionar, sino que están haciendo ese esfuerzo precisamente por ir hacia la matriz más estructural. Y el proyecto como la propuesta de una educación no sexista viene a enmarcarse en reflexiones de larga data en el movimiento estudiantil, que es avanzar a la construcción de un nuevo proyecto educativo, que es una tarea que de alguna manera quedó inconclusa, se vio eclipsada por las demandas como más concretas que tienen que ver con la gratuidad, por ejemplo. Las demandas más economicistas, por decirlo así. Y en ese sentido, cuando pensamos en la violencia que se ejerce día a día con su dimensión más cotidiana, es decir, cultural, cuando pensamos en cultura como formas de hacer las cosas, formas de relacionarse, formas que se van normalizando, digamos, bien Joao sostenía que la educación no sexista, por ejemplo, es un camino real para generar y combatir esta cultura patriarcal. En ese sentido, ¿cuáles son las claves necesarias para avanzar hacia esa cultura no sexista, Ana?
Bueno, yo creo que ahí el rol fundamental lo tiene la educación, pero no es la educación como la concebimos, o sea, como se imparte actualmente, sino que yo creo que ahí apuntan bastante bien las organizaciones feministas universitarias al hablar de una educación pública no sexista, como una educación que tenga un enfoque social claro, que apunta a la construcción de un nuevo actor social, un nuevo sujeto social, que busque erradicar no solamente la violencia en términos más evidentes, abuso, acoso, violación dentro de las universidades, sino con la forma de reproducir los roles de género en la sociedad. Sin embargo, ahí me queda la preocupación un poco de que el feminismo se encierra en las universidades. Si bien las compañeras de la Universidad de Chile, la Universidad Austral, que ya llevan un mes en toma, son compañeras que tienen demandas legítimas, aún así son espacios bastante cerrados para el resto de la sociedad. Si nosotros queremos apuntar a un movimiento feminista transversal, tenemos que ser capaces de salir de los espacios universitarios de élite, porque ya llegar a la universidad es un bastión bastante grande de élite en relación al resto de la sociedad. Es importante que el movimiento feminista pueda anclarse en otros espacios, y ahí nos encontramos con la problemática de que, por ejemplo, las trabajadoras, las dueñas de casa, las jubiladas, cómo organizar desde ahí, cómo armar un tejido social. Claro. Y un poco, ya teniendo más o menos claro el panorama con la educación no sexista, también sería interesante pensar en esta misma relación cuál sería el rol que debiesen tomar la pedagogía, por ejemplo. Los profesores juegan un rol fundamental en la educación, dado que, un ejemplo concreto, muy específico, la división entre hombres y mujeres cuando se hace deporte, por ejemplo, o cuando se hace educación física. Ese tipo de roles también profundizan la violencia de género o los roles de género. ¿Cómo podemos pensar en esta nueva pedagogía? Sí, de alguna manera, cuando uno piensa en la construcción de un nuevo proyecto educativo, lo que está poniendo en cuestión no es solo las políticas de acceso, cómo se financian las instituciones de educación superior, sino por sobre todo hacia dónde se orienta el conocimiento que se está construyendo y de qué manera estamos formando a las nuevas generaciones de ciudadanos, por ponerlo en esos términos. Y desde esa perspectiva hay vasta reflexión que cuestiona lo que se ha venido a denominar el currículum oculto, y que son una serie de prácticas y contenidos que en el contexto, en un contexto educativo tienden a, como decía la compañera, replicar roles de género que se naturalizan y normalizan. La propuesta de construir un nuevo proyecto educativo apunta necesariamente también a poner en el tapete esa dimensión de la educación que tiene, quizá no es tan evidente, pero detrás de todo proceso pedagógico hay una intencionalidad política. Claro. Y eso hoy se está poniendo sobre la mesa y se está tensionando. En el contexto educativo, yo creo que es particularmente importante reflexionar no tan solo en el rol del profesor, del pedagogo, sino del conjunto de los actores que constituyen la comunidad educativa. Yo estoy pensando también en funcionarios, personal administrativo, entre los cuales también se tejen relaciones interpersonales, relaciones sociales que pueden contribuir o no a transformar ciertas estructuras. Ahora, y como para ir cerrando un poquito mi idea, también quisiera como no dejar pasar de alguna forma cierta tesis como de un materialismo que es un poco burdo también, que sitúa a los hombres y las mujeres como mero producto, mero reflejo de sus circunstancias y de su educación, olvidando de que son esos hombres y mujeres los que intervienen de manera consciente e intencionada también sobre esas circunstancias. Desde esta perspectiva yo creo que lo que hay que situar es, no esperar que la educación tenga un efecto que redima, digamos, de alguna manera a la sociedad, porque en ese plano no se resuelve el conjunto no se ataca, digamos, la estructura patriarcal sobre la cual se sostiene la sociedad. Y la pregunta es sobre la coincidencia del cambio estructural con el cambio cultural a nivel personal y colectivo.
y la coincidencia de esos cambios es la práctica revolucionaria, por decirlo así, la práctica que es capaz de transformar cualitativamente las sociedades y desde esa perspectiva situar una dialéctica del cambio personal, colectivo, estructural que supere los posicionamientos parciales. No solo a través de una lógica de cambios individuales vamos a hacernos al alero de la educación, vamos a resolver problemas estructurales, ni tampoco resolviendo únicamente problemas estructurales nos vamos a hacer cargo de los cambios a nivel de las relaciones interpersonales. Entonces me parece relevante igual situar esa problemática también. Si bien es importante transformar, construir un nuevo proyecto educativo bajo una lógica de educación no sexista, eso no va a resolver todos los problemas. Yo da cierta importancia no solo al ámbito educacional, sino que también a cierta reproducción de los roles de género, por ejemplo, en distintas esferas. Si saliendo un poco de la educación, ¿cómo se podrían atenuar estas prácticas en lo práctico en distintos escenarios, más allá de la educación, por ejemplo? Eso es una pregunta compleja porque tiendo a coincidir un poco con Joao que aquí lo importante es tener una práctica revolucionaria y por lo menos desde mi visión uno de los grandes bastiones para poder hacer eso es plantear una educación diferente. Entonces podemos tratar de disputar desde otros ámbitos, por ejemplo, como es la ley del aborto. A nosotros nos ha tocado personalmente como comunidad UC bien fuerte porque la UC fue la principal propulsora de la objeción de conciencia institucional y por ejemplo ese es uno de los pequeños bastiones donde uno puede ir pensando cómo atacar la violencia sistemática hacia las mujeres, o sea, el poder disputar que las instituciones, teniendo estas falsas conciencias que no sé de dónde sacó el rector que los edificios tienen conciencia, tienen mayor prioridad por sobre el cuerpo de las mujeres y mujeres que necesitan, como con riesgo de vida, el poder acceder al aborto. Poder disputar esos pequeños bastiones te permite ir planteando soluciones para la problemática de género desde otros espacios, pero creo complejo poder atacar el cambio estructural desde esos espacios sin caer como en la política del cuoteo, en la política como de la igualdad de oportunidades, porque en el fondo vamos a seguir reproduciendo las mismas lógicas de producción que permiten la diferenciación jerárquica entre los sexos y los géneros. Y es la educación de nosotros podemos ir como plantando la semillita para pensar una nueva sociedad. Claro. Y bueno, respecto también a este tema de la violencia de género, se está analizando en el gobierno de Sebastián Piñera este proyecto de la imprescriptibilidad de las causas por abuso sexual o violación. ¿El tema se agota con un proyecto de ese tenor judicial o es un avance? ¿Se puede quedar tranquilo uno con eso o se tiene que avanzar hacia otros lados, como hemos hablado, o hacia otras políticas? Sí, yo creo que está muy en línea con lo que conversábamos al inicio de este programa, cuando poníamos sobre la mesa que estos casos de acoso, de abuso, lo que han hecho es poner sobre la mesa las dimensiones más evidentes de la violencia de género. Pues lo que este tipo de iniciativas, si bien pueden resultar, no lo sabemos, habría que ir al contenido mismo de la propuesta, pudiesen llegar a resultar en prestar mejores garantías para las víctimas de este tipo de delitos. La violencia de género no termina ni se agota en casos de abuso y violación, aun cuando son las expresiones más graves, digamos, o donde se agudiza aún más la objetivación del cuerpo de la mujer. Ha habido una avanzada, digamos, durante el último tiempo de regulaciones, no sé, tuvimos también a Las Condes y Recoleta con el desarrollo de su ordenanza municipal, claro, que también norman y sancionan las expresiones de acoso y abuso sexual en espacios públicos y en espacios abiertos al público, y que de la misma lógica, si bien significan avances que buscan prestar mejores garantías a las víctimas,
no resuelven estructuralmente los problemas que se están expresando en ese tipo de prácticas. Perfecto. Ana. Para agregar un poquito, Sí. creo que este tipo de discusiones, por ejemplo, lo que pasó con los casos de violencia en el Sename, los temas de violencia sexual hacia niños o infantes, creo que permite también abrir una lista sobre a qué nos referimos cuando hablamos de sujetos oprimidos por el patriarcado. Porque se tiende a caer un esencialismo de repente como de que solo la mujer es la mujer es la principal víctima de la violencia patriarcal, pero todos somos víctimas de alguna forma y aparte se cae en un adultocentrismo bastante grande. Por ejemplo, son las universidades las que están movilizadas, pero las compañeras secundarias, ¿qué pasa con las compañeras de básica? Entonces, ver esos temas de la infancia te permite ver que hay una ala de la sociedad mucho más precarizada porque ni siquiera tiene la posibilidad de poder organizarse y manifestarse en sí misma, que son los niños. El movimiento feminista, creo yo, se está quedando muy corto en relación a la discusión de la infancia. Llega la derecha a coartarte todo el discurso y sale la derecha a impulsar leyes para reformar el Sename. De repente, no sé, se les va a ocurrir privatizar los centros. Y el movimiento feminista va a quedar de brazos cruzados, no va a tener nada que decir. Creo que es importante que pensemos ahí qué hacer. Exacto, es importante tener la idea siempre en el centro de que la violencia de género es una cuestión transversal a distintas esferas de la vida social, digamos. Diciendo esto, siendo las 20:41, nos vamos a otra pausa de música. Vamos con Atomic de Blondie. Aguante Blondie. Ah
escenario. El escenario es el de una crisis de representación. Y una crisis de representación en la medida en que tenemos una institucionalidad, por una parte, que es incapaz de procesar las demandas y reivindicaciones que emanan desde el mundo social, y partidos políticos que están completamente deslegitimados y que tienen cero capacidad de maniobra y de conducción de la conflictividad social en curso. Y en ese contexto de crisis de representación en el cual hoy en día se están desenvolviendo el conjunto de movimientos sociales que han venido atravesando la sociedad chilena durante las últimas décadas. El agotamiento del discurso neoliberal, digamos, a propósito de que se ha evidenciado por amplias masas de la población el flagelo del endeudamiento y de la mercantilización de sus derechos. Por otra parte, la avanzada de corrupción que existe a todo nivel y en todas las instituciones han puesto en crisis, digamos, no la legitimidad, pero sí la lógica de representación que opera en el sistema político. Yo creo que ese es el contexto en el que tenemos que situar los diferentes ejemplos que ponías al inicio. Claro. de movilización social que ha estado cursando Chile durante las últimas décadas. Ana. Creo que, bueno, coincidimos bastante en el diagnóstico. Creo que cuando fueron las elecciones y estaba como esta especie de pánico social de, volvemos a tener un gobierno de derecha, creo que eso igual es una falsa impresión, porque pudimos tener este vaivén Bachelet-Piñera que me parece bien chistoso, y el contexto social no cambió mucho. O sea, la Concertación ha gobernado desde que terminó la dictadura militar, y las organizaciones sociales nunca han sido parte de este nuevo cambio social, nunca fueron parte de la reestructuración de la sociedad, y el camino no es tan distinto. O sea, el escenario no se perfila de una forma tan diferente. Entonces, en ese sentido, un poco llamar a la tranquilidad de que no estamos mucho peor que lo que fue un gobierno de la Concertación. En ese sentido, tomándome un poco lo que decía Joao con la crisis de representatividad, nos encontramos ahora, bueno, igual en los años anteriores, al escenario de cómo los actores sociales que nos han visto representados por esta profesionalización de la política y esta política tan cupular, tan elitista, cómo se hacen parte de la nueva reestructuración de la sociedad, cómo son parte, por ejemplo, de la toma de decisiones. Yo creo que ahí el factor nuevo que se puede integrar este año, a diferencia de los otros, es el factor Frente Amplio. Cómo tenemos ahora un grupo de parlamentarios que vienen desde esta nueva ola de organizaciones, este cambio generacional, la bancada joven, cómo va a transformar eso el escenario. De repente tenemos la opción de, puede que las organizaciones sociales y sus demandas lleguen al Congreso, o tenemos por otro lado una nueva generación que venga a un poco a recambiar el bastión viejo de la nueva mayoría, y sigan siendo los mismos profesionales de la política, solamente con un discurso más progresista, más renovado. Un poco el tema está ahí en si el Frente Amplio se pone como una oportunidad, una caja de resonancia para los movimientos sociales, o viene a ser una renovación de los cuadros políticos de la Concertación. Un poco agarrándome de esta última cuña de Ana, quisiera preguntarte a ti, Joao, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a si realmente el Frente Amplio es capaz de emerger como una oportunidad o como una plataforma para los movimientos sociales, o realmente aún no podemos tener esa claridad y se está perfilando más a hacer una renovación de cuadros? O sea, yo creo que esta disyuntiva que se plantea es una pregunta abierta. Va a ser el devenir del proceso histórico lo que nos va a entregar claridades respecto a qué es lo que se está fraguando en torno al proyecto del Frente Amplio, si es efectivamente un genuino proyecto transformador o el recambio dirigencial, digamos, de la vieja socialdemocracia. Yo diría sí que las posibilidades de transformación no están solo en la voluntad del Frente Amplio. Hay un conjunto de limitaciones que son de índole más bien institucional, que también coartan las posibilidades de impulsar transformaciones desde espacios institucionales como el Congreso.
Si uno piensa toda la transición hasta este segundo gobierno de Bachelet, el sistema político, bajo la lógica sistema binominal, leyes supramayoritarias, tribunal constitucional, lo hacía prácticamente impermeable a las reivindicaciones sociales, pues generaba empates ficticios en términos de representación política, lo que impedía alcanzar quórum para transformar, los altísimos quórum para transformar las leyes supramayoritarias, que son las estructurales, digamos, muchas de las problemáticas que se han ido poniendo sobre la mesa. Y si es que lograban pasar ese filtro, estaba el Tribunal Constitucional. Claro. Entonces había todo un... la institucionalidad estaba pensada y diseñada para coartar las posibilidades de transformación de parte de los sectores sociales. Por tanto, ya con el fin del binominal, digamos, este sistema proporcional más corregido, puede abrir posibilidades, pero son posibilidades que no dependen única y exclusivamente de la voluntad de los actores políticos, sino también del limitado contexto en el cual ellos se están moviendo. Por tanto, yo tampoco sería creo que no basta solo la voluntad del Frente Amplio. Claro. Y respecto también a este mismo punto de esta serie de cerrojos que tiene la institucionalidad, también pone en sí misma una dualidad entre oportunidad y dificultad. Por un lado, te da la oportunidad de poder apelar hacia un enemigo común que viene siendo una institucionalidad heredada en dictadura, con los cerrojos armados para detentar un sistema constitucional, en el sentido de que todo esto está armado en función de la constitución subsidiaria del 80, te da esta dualidad. Pero por otro lado, da la impresión que no solo cambia, el escenario no solo debiese cambiar cambiando las instituciones, sino que también se ve una cuestión cultural. Entonces me gustaría avanzar hacia la dimensión cultural del tema de los movimientos sociales. ¿Se puede esperar esta típica lógica con un pie en el Congreso y un pie en la calle? ¿O hay que trabajar más, dado este escenario de complejidad institucionales, más en la calle, dándole fuerte a la movilización social, como ha pasado en este abril de 2018, con una serie de movimientos volcados a la calle? ¿O hay que también mantener esa dualidad? Ana. Bueno, primero es una discusión que nos ha tocado de cerca desde mi organización. Nosotros tenemos una diputada actualmente en el Congreso, Camila Rojas, de Parte Izquierda Autónoma. Entonces nos hemos enfrentado a la disyuntiva de qué hacer ahora, teniendo, como tú decías, una patita en el Congreso, una patita en la calle. Y yo creo que ahí lo importante es ver cómo nosotros nos hacemos cargo de ese cargo institucional y cómo lo usamos en pos de las demandas de las organizaciones sociales. Ahí creo que se nota bastante cuál va a ser el interés o las preocupaciones del Frente Amplio cuando por un lado tenemos a unos diputados discutiendo sobre si la Cámara se tiene que bajar o no los sueldos, mientras tenemos por otro lado diputados tratando de discutir sobre eliminar el CAE, sobre reformar la ley de pesca. Entonces creo que tenemos la opción de poder disputar esos cargos institucionales desde adentro y plantear las problemáticas que han estado durante años en la calle, o tenemos la opción también de volvernos una renovación de la concertación. Yo creo que ahí tiene que ver cómo nosotros como organizaciones políticas en su conjunto pensamos estos cargos de una forma distinta. Claro. ¿Joao? Sí, o sea, yo creo que tiene mucho que ver con cómo las organizaciones políticas conciben su actividad política. Cuando ésta se concibe como un mero ejercicio de construcción de mayorías electorales, las prácticas que decantan de ello tienen que ver precisamente por una lógica marcadamente electoralista, donde los tiempos de su agenda son los ritmos del calendario electoral, mientras que proyectos políticos de índole más transformador, para sostener en el tiempo procesos de transformación profunda, cambios cualitativos, lo que se necesita no son mayorías electorales que son efímeras, volátiles. Lo que se necesita son movimientos sociales organizados y politizados, por supuesto. Y eso cambia las dinámicas de intervención que debiese tener una organización política frente a los espacios locales, los sectores sociales en donde se inserta y en los cuales interviene. Creo que hay varias organizaciones al interior del Frente Amplio que tienen una lógica de concebir su actividad desde la perspectiva de conseguir mayorías electorales.
una de las lecciones que muchas veces se saca de lo que fue el proceso de la Unidad Popular es que no se pueden impulsar proyectos transformadores de largo aliento sin tener el respaldo mayoritario de la población, lo que es a todas luces evidente, pero ese respaldo mayoritario no se mide en la cantidad de votos obtenidos en determinada coyuntura electoral, sino más bien en la capacidad de organización y articulación que tienen las organizaciones políticas de amplias franjas de la sociedad civil. Y es allí donde que no es solo un cambio de énfasis, porque implica modificaciones sustantivas respecto a cómo se concibe la acción política. Y esos son los desafíos que se están poniendo hoy por delante. Muchos hablan del pueblo frente amplista, por ejemplo. Pero ¿qué en la práctica significa ese pueblo frente amplista? ¿Una mayoría electoral circunstancial o un esfuerzo genuino, lento, trabajoso, de construcción a largo plazo, de masas organizadas que son las que pueden sostener procesos de cambio reales? Claro. Ahí hay una cuestión bien interesante en términos de movimiento social organizado, un poco de superar los distintos sectores de movilización social, armar esta idea de movimiento social con mayúscula, ¿no? Que sea una cuestión más transversal y que sea capaz de incorporar estudiantes, trabajadores, jubilados, etcétera, movimiento feminista sin duda. Y me parece que en las últimas semanas se ha dado una sinergia bien interesante, por ejemplo, las tomas feministas. O sea, ahí tenemos un cruce entre movimiento estudiantil y un movimiento feminista mucho más amplio que reorganiza distintos ámbitos de la vida social. En este sentido, me gustaría que me pudieran hablar desde un lado, desde esta táctica novedosa de movilización social, y también si es que uno puede pensar el feminismo o el movimiento feminista como un articulador de distintas luchas. Ana. Agarrándome un poco desde lo último que decía, y creo que el feminismo ha dado esa amplitud social que en algún momento, bueno, específicamente el 2011, tuvo el movimiento estudiantil en general detrás de la demanda de educación pública, que en algún momento tuvo Noma FP, que también tuvo una convocatoria masiva. El feminismo ahora te permite hacerle sentido a la gente, que yo creo que es una de las cosas que el movimiento estudiantil perdió últimamente, el seguir haciéndole sentido a la gente de ver el conflicto de forma latente en sus vidas. Lo ven en todos los días, las compañeras lo ven en la calle cuando las acosan, la ven en el aula cuando los profesores se mofan de las mujeres. Entonces el feminismo te permite ampliar un poco ese malestar y unirlo a distintos factores, como hablábamos al principio de este programa. Pero ahí viene específicamente el caso de las compañeras movilizadas en las universidades, que se puede partir desde un conflicto muy particular y doloroso como lo es la violencia sexual dentro de las instituciones educativas, y creo que ahora nos jugamos el todo por ir a avanzar hacia una demanda mucho más amplia, que es la educación no sexista. Creo que sería un retroceso complejo. El gatito está ahí dando su opinión. Si nos centramos en los protocolos, en lo punitivo, que si bien es importante el piso mínimo que se necesita para seguir avanzando, es importante que el movimiento feminista se perspective hacia una mirada más amplia y hacia un conflicto social mucho más amplio. Perfecto. Vamos a ver un corte nuevamente. Vamos con Alex Banter, Cordillera. Yo nací en la cordillera, vivo entre mercurio y plata. Nado entre promesas y tomo el agua del Guanaco. Que
Una sociedad crítica es una sociedad menos limitada e informada. Debate de actualidad y ciencia social. Te invitamos a escucharnos los días martes de 20 a 21:20 horas vía radio online e Instagram. Sociedad Limitada. Bueno, volvemos, esto es Sociedad Limitada, siendo las 21:05 de la tarde. Estamos tocando el segundo tema que teníamos en debate, el de los movimientos sociales en el escenario político actual. Estamos conversando un poco de cuáles eran las oportunidades y las complejidades que tenía los movimientos sociales hoy día, y por otro lado también las ciertos caminos novedosos que está tomando, por ejemplo, el movimiento estudiantil con las tomas feministas. Por otro lado, también me gustaría preguntarles directamente cuáles son las posibilidades reales de que los movimientos sociales hoy, con el gobierno de derecha, tengan la capacidad de influir en la toma de decisiones. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que esa capacidad va a estar fuertemente mediada por la capacidad de movilización que logren demostrar los diferentes movimientos sociales. Y aquí quisiera colgar un poco de la pregunta que se posaba hace un rato respecto a esta lógica como de un pie en la movilización social y un pie en el Congreso o en las instituciones políticas. Y claro, esa dicotomía solo tiene sentido desde el punto de vista de la organización, desde la organización política. Es la organización política la que se plantea tener un pie en la movilización social y un pie en la institucionalidad política. Pero desde el punto de vista del movimiento social es otra la dicotomía que se plantea. El movimiento social se pregunta, impulsamos nuestra reivindicación, nuestra demanda a través de partidos con representación parlamentaria, o buscamos la manera de intervenir de manera directa y no mediada en el campo de lo político. Y esa es un poco la pregunta que se planteó en su momento el movimiento Noma FP y que dio una salida que yo creo bastante original, que es esta propuesta de iniciativa popular de ley. Lo que está diciendo con eso el movimiento Noma FP es que quiere intervenir directamente como movimiento social en la elaboración de políticas públicas y no delegar de alguna manera en representantes electos ese ejercicio. Uno puede hacer valoraciones de eficacia política, claro, de esa táctica, etcétera, pero ahí hay una apuesta que es bien concreta, y es intervenir en el debate público diciendo los movimientos sociales por sí mismos son capaces, tienen capacidad de generación de propuestas y son capaces de impulsar cambios institucionales que generen las condiciones de posibilidad para poder intervenir de esa manera. Y yo creo que la propuesta de iniciativa popular de ley es un avance significativo en relación a cómo se estaba pensando la acción política desde los movimientos sociales. Claro, mira, y es paradójico porque hoy día me tocó hablar con un dirigente, un vocero de Noma FP, y me contaba esto de cómo se fraguó la idea de la iniciativa popular de ley. Y era cuestión táctica, o sea, y cuando me refiero a tácticas, hay detrás unas tomas de decisiones importantes orgánicas. Entonces parece ser que el camino que tienen que tomarlos o adoptar los movimientos sociales, un camino de incidencia política, desde lo social hacia lo político, tiene que ver mucho con la organización. En ese sentido, Ana, ¿cómo lo ves tú el tema orgánico que deben asumir los movimientos sociales? Eso es una discusión, creo que desde el movimiento estudiantil se puede ejemplificar mejor, sobre todo con la crisis de legitimidad que no solamente atraviesa el sistema político partidista, sino también lo podemos ver en la Confech, que hubo un estallido social 2006, 2008, 2011, que se terminó canalizando en esta organización Confederación de Universidades, pero que ahora no termina siendo muy convocante. Entonces nos enfrentamos a la misma pregunta ahora: ¿cómo los movimientos sociales se pueden ir organizando de forma de no separarse de las bases sociales que en algún momento les dieron la fuerza y el impulso necesario para poder nacer? En ese sentido, creo que ahí lo importante es cómo se van planteando las demandas y cómo se van construyendo los propósitos. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones feministas, las tomas que se están levantando tienen como esa
esa apuesta doble, en el fondo, de ir apelando a cambiar la cultura, a ir cambiando los sentidos comunes, disputar en el plano de lo social, pero también en lo institucional, en el fondo apelar a las universidades en las responsabilidades que tienen al tener que asegurar que las universidades sean espacios seguros, al criticar el contenido de la educación en sí misma, el apelar a las reformas de malla, y todas esas cosas te permiten ir atacando como ambos elementos al mismo tiempo, y eso es algo que también se recoge desde Noma FP, en el fondo, al crear este programa que no solamente busca cambiar la institución, sino también acercar la sociedad a las tomas de decisiones. Que creo que ahí es un poco donde hay que ir avanzando, no es en el fondo generar nuevos cuadros de representación social que vayan supliendo al movimiento, sino cómo vamos acercando a los subalternos a las decisiones y a esas construcciones sociales nuevas. Yo, Sí, un poco en esa línea también, que han habido, o sea, los repertorios de acción social que se han venido desarrollando principalmente desde el movimiento estudiantil por una parte y actualmente por el movimiento Noma FP han buscado ampliar, digamos, la esfera de la toma de decisiones para permitir que sean los propios actores sociales los que tengan incidencia en el debate legislativo. Hace un tiempo desde el mismo movimiento estudiantil había emanado la consigna de ninguna reforma sin nosotros, que lo que buscaba era precisamente abrir amplios debates prelegislativos para fraguar una reforma que contara con respaldo y legitimidad desde los estudiantes movilizados. Sin embargo, esa propuesta no fue capaz, pueden haber múltiples factores, pero no fue capaz de avanzar en esa dirección. Tenemos el caso de los plebiscitos, que se hacen de manera autogestionada, si se quiere, por parte de movimientos sociales. Cuando el Movimiento por la Educación realizó uno también en su momento, el movimiento Noma FP también el año pasado adoptó, digamos, esa táctica, que pueden ser muy eficientes en términos de mostrar respaldo social a la causa y visibilizar de alguna manera la problemática, pero se tienen bastante nula eficacia política en términos de lograr incidir efectivamente en el debate legislativo que se da en esas materias específicas. Entonces, frente a esas limitaciones, digamos, es que la propuesta de iniciativa popular de ley puede significar un avance cualitativo. Ahora, las posibilidades de lograr instalar esa reivindicación y que de alguna manera la institucionalidad pueda dar una respuesta favorable como a ese tipo de mecanismo, va a depender única y exclusivamente de la capacidad de movilización social y de presión que se pueda ejercer desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil, y allí es donde adquiere relevancia lo que se decía hace un rato, de que para ese tipo de ejercicios lo que se necesita no son mayorías electorales, sino organizaciones sociales fuertes, robustas, arraigadas social y territorialmente, que cuenten con altos niveles de legitimidad, y eso exige otro tipo de prácticas políticas. perfecto. Una última pregunta antes de ir a otra canción. El tema también que lo recogíamos anteriormente y ha salido constantemente en este programa es el tema de la relación del movimiento estudiantil con los temas de género, con las tomas que se están realizando. Pero ahora me gustaría ir hacia cómo podemos pensar la introducción concreta en un petitorio con fecha, por ejemplo, pensando en cómo fue el petitorio del 2011, digamos, con ciertas demandas bien marqueteras, digamos, que fueron más fáciles de procesar para la institucionalidad, de poder ver hacia dónde poder atacar. En este sentido, ¿cómo podemos pensar la introducción concreta de medidas que vayan hacia una educación no sexista? Complejo, pero es necesario hablarlo. Es complejo. Ayer hubo reunión de la COFEU, que es la Confederación Feminista Universitaria, un espacio de reunión de las vocalías de género universitarias que están trabajando específicamente lo que tú dices, cómo en el fondo traducir todo este malestar en relación a una educación sexista hacia demandas concretas. Y creo que igual no hay que reinventar la rueda, y creo que mucho se adelantó en el 2011, solamente que no se profundizó lo necesario para poder incluir esta arista
que en el fondo no es una arista, sino que es algo que cruza transversalmente el conflicto educacional, que es la educación no sexista. Por ejemplo, algo que se problematizó un poco antes de que surgieran todas estas tomas y organizaciones feministas fue el tema de la deuda. Cómo el CAE se ha encargado de endeudar a los estudiantes de forma inhumana durante muchos años, bajo el alero de la ley, desde la concertación, una política impulsada por la concertación. Y cómo eso, por ejemplo, si vamos desmembrando el tema de la deuda, la mayoría de las endeudadas son mujeres. Las mujeres estudian carreras con menos proyección laboral. Generalmente las mujeres tienen mucho más vacíos de cotización, problemas de sueldo, por ejemplo, en edad fértil. Difícil insertarse en el mundo laboral también. Claro, entonces cómo en el fondo nos hacemos, vamos profundizando en esa demanda y ver que si atacamos la deuda estamos atacando un bastión fuerte de la mercantilización de la educación desde un enfoque de género, en verdad un enfoque feminista. Claro, y yo para ti, ¿cuáles serían como los primeros pasos, digamos, hacia un petitorio más concreto? Sí, yo creo que el concepto o la apelación a lo concreto es lo que le pone dificultad a la pregunta, porque muchas veces se tiende a percibir que lo concreto es aquello que tiene efectos más inmediatos y palpables. Desde esa perspectiva, cuestiones como protocolos, secretarías que hagan acompañamiento a los casos aparecen siempre como la expresión más concreta y práctica, digamos, de abordar ciertos problemas, y no así, por ejemplo, lo que se hablaba en un comienzo en torno a la necesidad de construcción de un nuevo proyecto educativo. De repente eso parece mucho más abstracto, como carente de expresiones reales que puedan abordar este problema. Y allí una de las principales carencias que tiene la política educativa en Chile es la inexistencia de un proyecto educativo nacional. No hay, a diferencia de otros países, un plan educativo nacional que dé lineamientos generales respecto a cuáles son los profesionales que hoy en día Chile necesita, cuáles son las competencias, los perfiles que deben tener esos profesionales para aportar al desarrollo del país. La carencia de un proyecto educativo nacional, de un plan educativo nacional de esas características, en la cual el enfoque feminista pudiese ser parte constitutiva, creo que redunda en que los petitorios carezcan de cualquier tipo de expresión en relación a la disputa por la orientación del conocimiento, que es algo que está completamente ajeno de lo que han sido los petitorios históricos de la Confech. Claro. Generalmente la necesidad de reflexión en torno a la orientación del conocimiento que se produce en las instituciones de educación superior, en las instituciones de educación en general en realidad, se problematiza, pero tiene dificultades de bajadas concretas. Y esas bajadas concretas tienden a ser, desde una lógica muy de la sensibilización, hacer campañas educativas, poner ramos en mallas curriculares, pero que son cuestiones que no logran resolver de verdad los problemas planteados. Perfecto, vamos al último corte y volvemos con el tema de cómo bajar más concretamente las demandas por limitar la violencia de género o acabar con prácticas patriarcales en la educación. Vamos con Karma Police de Radiohead.
This is what you'll get when you mess with us. This is what you'll get when you mess with love. Stop the crowd. I cried out to break the spell. You wait and smile. I just snapped and lost control. Distracted by relevance, the stress and attention, the stress and attention. I'm alone. There's no distracted by relevance, stress and attention, crawling through the keyhole.
Estamos de vuelta en Sociedad Limitada. Ya el último bloque, quedamos un poco en cómo poder concretar o cómo podría avanzar el movimiento estudiantil en una sinergia importante y novedosa con el tema de la violencia de género, dado el contexto de tomas feministas en distintas universidades de Chile. Principalmente la Universidad de Chile fue la primera universidad que empezó con estas tácticas de lucha. En este sentido, por ejemplo, se me ocurría un poco cuáles serían las resistencias que se podrían encontrar en el sistema educativo, digamos, en una cuestión tan simple como eliminar los colegios por sexo. ¿Cómo sería la contraparte o la resistencia por parte, por ejemplo, de los colegios emblemáticos? Abro la palabra, Ana. ¿Cómo ves tú cuestiones tan concretas y que pueden tener resistencias muy fuertes? Bueno, primero partir haciendo una pequeña aclaración. Antes de la Universidad de Chile, la Universidad Austral ya se encontraba en paralizaciones. Las compañeras hace más de un mes están en una serie de tomas, como también ahí para darle cierta validación y salir del centralismo de repente que hay, sobre todo con la Chile. No, buenísimo. Específicamente con ese tipo de demandas creo que nos enfrentamos a un territorio inexplorado, como por lo que te decía antes en el blog anterior, que no hemos trabajado mucho el conflicto de los colegios en sí. Ha sido una discusión bastante centrada en el ámbito universitario, y en el terreno escolar nos enfrentamos en otro problema, porque ahí no estamos apelando a los escolares, que si bien obviamente tienen que ser un actor relevante en una nueva educación secundaria, también nos enfrentamos, por ejemplo, a la discusión con los sostenedores, con los apoderados, con la iglesia, que es un actor bastante importante, aunque no nos guste, dentro del sistema educativo escolar. Y ahí tenemos que ir viendo qué tan capaces somos, la organización social y el movimiento estudiantil, qué tan capaz es de generar un acuerdo social amplio, no en el sentido de la nueva mayoría como de vamos negociando entre todos para que quedemos todos felices y no cambiamos nada, sino de ir convenciendo y ir disputando ese sentido. Entonces lo veo difícil en ese término concreto, aparte porque no manejo mucho en términos institucionales cómo se podría cambiar. Pero creo que ir, por ejemplo, partiendo desde los bastiones de educación pública, los mismos compañeros de los colegios emblemáticos muchas veces han cuestionado, por ejemplo, el caso del Instituto Nacional. Los compañeros son bastante críticos sobre el espacio hipermasculinizado en el que están, reconocen que es un espacio de reproducción patriarcal súper potente. Entonces creo que desde ahí podemos ir sacando fuerzas para disputar esos espacios, pero creo que es un territorio bien inexplorado y que la misión está ahí, como meternos al medio del... Es más bien una entrada exploratoria, digamos, por parte del movimiento. Joao, ¿cómo lo ves? Yo tiendo a estar bastante de acuerdo. Creo que lo fundamental en este tipo de casos siempre van a ser las comunidades educativas en su conjunto. Y por comunidades educativas en su conjunto se debe comprender a todos los actores que tienen algún tipo de relación de cotidianidad con el establecimiento educacional en particular, de sus estudiantes principalmente, sus profesores, el personal administrativo, los padres y apoderados en el contexto de establecimientos de educación básica o media, e incluso en algunos casos las organizaciones locales del territorio en el cual se asienta el establecimiento educacional. Hay colegios que están insertos en territorios con alta actividad social y que el colegio se ve permeado también por esas dinámicas, sobre todo cuando son establecimientos municipales que tienen una lógica de apertura los fines de semana. Desde esa perspectiva, creo que lo fundamental para subvertir el conjunto de resistencias que se puede desarrollar son la capacidad de construir espacios de convergencia donde se puedan abordar y discutir esas problemáticas, pero sobre todo en contexto de conflicto y de disputa. Si uno observa las experiencias del 2011 hacia adelante, de los liceos autogestionados, por ejemplo,
o los establecimientos que lograron funcionar por un par de años bajo la lógica de control comunitario, que significaron transformaciones profundas, cualitativas, en términos de cómo se gestiona un establecimiento educacional, en términos de cómo se desarrolla la dinámica al interior del aula de clase, en términos de las normas de convivencia, en términos de los contenidos curriculares. Fue fundamental la participación activa de la comunidad educativa en su conjunto. Padres y apoderados que confiaran y creyeran en ese proyecto, participando activamente, sosteniéndolo muchas veces con su trabajo, docentes también completamente comprometidos con lo que significaba desarrollar una nueva forma del ejercicio pedagógico. Creo que esas experiencias son las que transforman de manera simultánea las estructuras y las personas en ese tipo de prácticas donde converge, donde coinciden los cambios estructurales con los cambios colectivos, individuales, culturales, y creo que pueden dar algunas luces respecto a cómo afrontar procesos que pueden desencadenar muchos anticuerpos en vastos actores, como los que mencionaba la compañera. Pero creo que puede ir cimentando un camino, visualizando un camino. Claro, y nuevamente, sin querer ser majadero, vuelvo al tema de la pedagogía, digamos. O sea, la pedagogía juega un rol importantísimo, como decían ustedes dos, los docentes, la forma en que se hace docencia. Si uno va un poco más atrás a entender qué es lo que es la escuela, digamos, el colegio, una institución que modela comportamientos, que genera cierta cultura de cómo se hacen las cosas, cultura en términos de estilos de vida, digamos, cómo se compromete una persona y cómo se interrelaciona con las demás. Mientras, por ejemplo, tenemos cuestiones de disciplinamiento que no solo se hacen en el aula directa, en conocimiento, sino que también se hace, por ejemplo, toda la modelación del individuo en torno al deporte y las prácticas artísticas, digamos. Por ejemplo, el bullying que puede haber detrás de un hombre, por ejemplo, que le interese el baile, por ejemplo, en un colegio de hombres. Quizás ni siquiera existe el espacio en un colegio de hombres para distintas afinidades artísticas o lo que sea. Por ese lado. La división, por otro lado, de género que se da en términos deportivos también. La modelación de los cuerpos, digamos, etcétera. Hay un sinfín de cuestiones donde el agente principal, el agente pedagógico, el profesor, es quien lleva ese modelamiento, ese disciplinamiento cultural hacia roles de género muy, muy concretos, digamos. Un poco cómo ven esa relación, digamos, pedagogía-rol de género. Yo creo que ahí se apunta un problema mucho más de fondo, es cómo entendemos la educación y el proceso educativo en lo integral, en la esencia, como si lo vemos como un adoctrinamiento, si lo vemos como un proceso leccionario, más que un proceso de construcción de un individuo, pensándolo como un agente activo en la sociedad. En ese sentido creo que es importante disputar la formación de los profesores, las mallas que se están enseñando, la orientación de las carreras, pero también no dejar de lado a los profesores que ya están en ejercicio. Creo que seríamos bastante, ¿cómo decirlo un poco? Seríamos bastante inconscientes de exigir a los profesores una actualización o un nuevo enfoque feminista dentro del aula de clases si no somos capaces de hacernos cargo también de la alta precarización que hay en el estatuto docente. O sea, los profesores tienen una carga laboral súper alta, históricamente conocido que tienen horas de trabajo no pagadas, que no están consideradas en su contrato. Por ejemplo, en los territorios más críticos, establecimientos educacionales públicos de alto riesgo, donde los profesores no solamente hacen la labor educativa, sino que también suplen hasta el rol paterno en los niños, las labores de cuidado. Entonces, si queremos ir disputando una nueva pedagogía, tenemos que ser conscientes también de cuál es el estado actual del profesorado en Chile, que a todas luces es crítico fuera del área de los colegios privados altamente elitizados. Perfecto. Joao, para ir cerrando. El educador también tiene que ser educado. Y desde esa perspectiva hay que concebir su educación no tan solo
en términos de la formación profesional que recibió en la institución de educación donde estudió, sino también visualizar los procesos de socialización temprana en los que esas personas se criaron, se desarrollaron. Entonces tenemos generaciones completas no solo de profesores, de compatriotas nuestros que se formaron bajo mallas curriculares que de alguna manera atendían a la reproducción de estos roles de género, porque también crecieron en un contexto cultural y en un entorno que concebía como natural y normal ese tipo de división. Y allí en donde de alguna manera no se puede suponer que menos cambios en las mallas curriculares de los nuevos profesionales nos van a resolver el problema si los diversos contextos de socialización en los cuales estos individuos también interactúan están constantemente permeados a otro tipo de valores y otro tipo de prácticas. Por eso que es relevante desde el enfoque con el cual yo he querido abordar esta discusión, la transformación de las estructuras también. Porque es allí donde se juega parte importante de los cambios también que se pueden impulsar en esta y en otras materias. Perfecto. Bueno, agradecerles, muchísimas gracias. Estuvimos con Joao Charán, cientista político, con Ana Padilla, encargada del Frente Feminista de UC Pública y coordinadora política de Izquierda Autónoma UC. Bueno, y yo, Joaquín Rosas, conductor de este espacio. Le agradezco también a los apoyos técnicos, Natalia Solís ahí en las redes sociales, a Ignacio Alfaro por ayudarnos con toda la gestión logística del local, y a Ítalo Carrasco en los controles como productor de este espacio. Muchas gracias y nos estaremos viendo el próximo martes. Gracias por la invitación. De nada. Una sociedad crítica es una sociedad menos limitada e informada. Debate de actualidad y ciencia social. Te invitamos a escucharnos los días martes de 20 a 21 a 20 horas vía radio online e Instagram. Sociedad Limitada.